desde pequeña siempre quería el hecho de estudiar medicina, pero más allá del hecho de medicina es querer estar en el área de la salud. Ese era mi futuro, ese era mi destino, tratar de que siempre haya ese lugar correcto aquí en la universidad. Docente, emprendedora y apasionada por el servicio, Jennifer Vivas ha hecho de la nutrición una herramienta para cambiar vidas, desde las aulas hasta su emprendimiento UBAR. Promueve una alimentación saludable, accesible y consciente. Hoy la conoceremos en Nuestra Gente. Jennifer, bienvenida. Hola Cecilia, gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar aquí. Muchísimas gracias a usted. A ver, Jennifer, sabemos que de pequeña quería tal vez estudiar medicina, pero hubo un cambio hacia la nutrición. ¿Qué elementos o qué es lo que usted considera más importante o la llenan más como ser humano de haber estudiado nutrición? Bueno, sí, desde pequeña siempre quería el hecho de estudiar medicina, pero más allá del hecho de medicina es querer estar en el área de la salud. Okay, yo sabía que ahí ese era mi futuro, ese era mi destino, y también el hecho que uno sabe y empieza a sentir esta afinidad o esa vocación, uno ya empieza a descubrir hacia la gente y la comunidad. Entonces, a nivel de nutrición, siento que en este momento lo puedo relacionar mucho con mi emprendimiento. Así es. Entonces creo que ha sido la primera herramienta al 100%, porque el conocimiento, el poder aplicarlo aquí en la universidad y el hecho de que yo también estudié aquí, entonces poder brindar en ese momento lo que yo quería tener en ese momento hace algunos años. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poco, Jennifer, o sea, cuéntanos un poco sobre UBAR, sobre este lugar y cómo nace. Bueno, este lugar nace realmente por una oportunidad que se nos abre, una puerta que se nos abre. Antes existía otro local y nos ofrecen el espacio, pero ya no bajo esa marca pues que es internacional. Entonces lo que hicimos nosotros fue ver, ya existía como un tipo de alimento que eran los sándwiches. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear nuestras propias combinaciones. Entonces con mi esposo, me acuerdo, receta por receta en casa todos los días. ¿Qué estudió? Mi esposo es licenciado en gastronomía. Se graduó en Quito, pero en ese momento vivíamos en Quito. Entonces allá realmente, literal, en la cocina de nuestro pequeño departamento, recién casados, nace el sándwich por sándwich, ensalada por ensalada. Perfecto. Entonces una vez ya teníamos la idea, lo que hicimos fue, bueno, él hizo como una avanzada, empezar a montar todo, estandarizar recetas, para poder que todo siempre sea igual, que es importante también. No solo el hecho es como que de esa nutrición en sí o lo que te puede aportar un plato, sino en cuanto a un emprendimiento que tiene que ser todo igual, para que siempre sea igual, y precaver pues que sea un producto inocuo, un producto seguro, toda la parte de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, así nace UBAR, y poco a poco hemos ido pues como implementando según vamos conociendo a la comunidad. Público, también, a la comunidad universitaria. Correcto. Claro, y ustedes también, para ustedes la universidad también, o al menos en su caso, fue como estudió aquí, su negocio aquí, pasa mucho tiempo aquí. Exacto. Es también como una casa a veces esta universidad, ¿no? Yo empecé en esta universidad a los 20 años. O sea, literal, ya son 15 años en esta universidad como estudiante. Luego se dio la oportunidad de estar aquí, también en la Católica, y bueno, continúo en la universidad ahora como docente. Claro, y ahora su experiencia que pasó de estudiante, ahora docente y en UBAR,
creo que también se le han abierto oportunidades para trabajar. Si bien es cierto conocer esta comunidad, la comunidad universitaria que tiene principalmente o mayoritariamente estudiantes que cuando uno está en una universidad no cuida lo que come, porque obviamente uno come lo que puede y en el tiempo que Exacto. puede sobre todo. Entonces, ¿esta propuesta ya nace para satisfacer este grupo objetivo o cómo fue el proceso? Bueno, en medio de poder crear nosotros nuestros propios productos, yo sí le contaba pues a Juan Diego, mi esposo, el, que era lo que yo vivía como Antes, cuando estudiante. fue Exacto. estudiante. Entonces, lo que usted menciona, o sea, comer en el tiempo que uno tiene, eh, las carreras de la salud, no digo que no es que todas tengan que uno esforzarse al 100, pero al menos tus horarios son largos, Pueden es una ser, jornada claro, muy larga. muy Entonces, larga. ¿qué hacíamos nosotros entre salir de clase o una de nosotras que éramos un grupo, tú anda, compra rápido, regresa? Claro. Pero era la opción Ujú. rápida. Entonces, Claro. no, yo no encontraba un lugar donde yo pudiese decir, mm, Voy a puedo comer tener, bien. sí, o puedo comer adecuado, de calidad, porque yo Claro. puedo comerme cualquier plato y tal vez me voy a llenar, que es lo que necesito para Ujú. rendir en el día, pero al menos personalmente sí me trajo algunas consecuencias en la salud. Entonces eso es lo Claro. que yo le decía a él, o sea, creemos algo, un producto, productos que sean buenos, que nuestra atención en el lugar sea buena y Que es bastante buena. Es gracias. bastante buena, son muy amables aquí, así que los que nos están viendo y que no son de la universidad se pueden dar un paseíto para ver. Y también tienen unas galletas riquísimas. Sí, ese es como nuestro plus, Eso que es lo no no es fitness. exacto, ese es como nuestro, la cereza del pastel que termina siendo un pequeño equilibrio. Pero bueno, son productos todos nuestros y bueno, eso es lo que le decía, o sea, tratar de que siempre haya ese lugar correcto aquí en la universidad, al Ok. menos nutricionalmente hablando, pues, ¿no? Y también han variado un poco la propuesta, porque antes recuerdo que eran como las ensaladas y los sándwiches, pero ahora también hay desayunos. Exacto. Y cuando ustedes los hacen también pensando en esta comunidad que tiene a veces también los empleados administrativos horas bastante largas de trabajo. Exacto. Nos hemos dado cuenta, sí puedo decir que después del periodo que pasamos de la pandemia, empezamos, o sea, personas venían a nosotros con requerimientos especiales. Ok, Entonces, me siento mal, estoy con un proceso gastrointestinal, no me siento bien o vengo de una cirugía, ¿qué puedo comer? Entonces empezó el poder proponerles crear platos según su necesidad, ah, ¿sí? perfecto. Entonces, si son personas que, bueno, solamente quiero tanto de proteína, carbohidrato, no puedo comer esto, entonces siempre damos esa facilidad de poder hacer intercambios para poder cumplir las necesidades, al menos en ese periodo que él requiere. Generales. Exacto, Ok, y bueno, pues Jennifer, hablando de eso, sé que vamos a armar aquí un plato, así que exacto. vamos a aprender todos a ver cómo se arma el plato. Yo sé que en nutrición todo depende de las necesidades, pero vamos a hacer algo general, ¿cierto? Claro, vamos a hacer un estándar. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a revisar cómo se arma un plato, con qué porciones, con qué elementos. Este de aquí es para un niño. Sí, aquí hemos traído una propuesta más que nada para entender qué es lo importante de un plato, o sea, qué es Ok, lo que necesitamos tener en un plato. En el caso de, vamos a suponer que es almuerzo. ok, Entonces, tres elementos importantes, los carbohidratos, a veces ok. decimos, pero es que comer Te carbohidrato engorda, te engorda, muchas calorías, pero es pero es necesario. necesario porque son los alimentos que son los energéticos. Ok. Y sobre todo, ejemplo, si hablamos de un niño, pues Ujú, es el que necesita la claro. energía para concentrarse para sus actividades. Entonces no hay que tener como Miedo ese al temor, claro, carbohidrato. Ok. exacto. Ahora, pero el niño lo necesita si hace deportes o para sus actividades normales también, ¿no? Exacto, Ok. para su requerimiento Y para estudiar bien. diario, basal, para sus actividades normales, Ok. siempre va a necesitarlo, Perfecto. porque igual él está en crecimiento, ¿no? Ajá. El tema es El cuánto. cuánto
Aproximadamente. Aproximadamente. Aquí tenemos, son 50 gramos de papita. Ok. ¿Sí? A veces si hablamos ¿Papa 50... cocinada o papa frita? Cocinada, 100%. Ok, está Aquí bien. lo que podemos hacer es, para tener variedad, es que nosotros cocinamos y lo que podemos agregar son especias o con aceitito de oliva, o sea, cosas que Para que van a cambiar un poco el ese día a sabor. día. Por ejemplo, todas las semanas podemos comer papita, pero si la comemos diferentes formas, va a Ok, estar va a bien, estar bien. ¿ok? Perfecto. Listo. Y Carbohidrato. más entretenidos, carbohidratos. En este caso está la proteína. La proteína es un alimento que es formador, necesitamos para nuestros músculos, para el crecimiento. Entonces siempre tiene que haber ese aporte de, en este caso es pechuga de pollo, pero puede ser chanchito, siempre teniendo en cuenta o asegurándonos de que sea una carne magra. Ok, Porque ¿qué significa carne magra? magra es que su estructura como tal sea buena. ¿Y la grasa con qué lo podría reemplazar? Bueno, la Digamos, grasa, como le dije, el aguacate, podemos usar aceitito de aceite de oliva oliva. o en el caso también podemos, ejemplo, usar frutos secos, Ah, ok, ¿sí? perfecto. Y Muy también bien. va muy bien cuando usamos, cuando mezclamos con la parte de los vegetales, porque se agrega una textura agradable. Ah, sí. O sea, siempre buscamos algo crunchy, Ujú, es perfecto. perfecto. Ok, Ujú. entonces, bueno, armamos el plato Listo. ahora y todo en un solo... No, eso es lo bueno, ¿no? Porque también va a haber como mucha comida si el niño está muy cansado y no tiene tanta Exacto. hambre. Aquí lo que optaríamos es siempre que en el plato, casi siempre lo servimos junto, ¿no? Pero Ujú. pues ya es más como de cada familia, ¿no? Pero si estamos hablando que es un plato, vamos a hacer cuenta que este es nuestro plato saludable, entonces entramos a poner la parte de la papita, que es nuestro carbohidrato. Ok, perfecto. Gracias. Yo ayudo sosteniendo. Ok, importante. Importantísimo. Listo. Ok, ponemos aquí Voy a usar el el aguacate aguacate. primero. Ahora, cuando hablo de vegetales, ¿hay alguno que, no sé, si el chico es de escuela, colegio, está en exámenes, no sé, me invento, algo que pueda servir más, aportar más O tal sea, vez, a nivel de los nutrientes? chicos, no, aquí lo que realmente nuestros vegetales lo que aportan es esa parte protectora, ¿sí? Ok, Vitaminas, minerales, perfecto. la papita, como lo dije, al ser carbohidrato, pues es energético, y en el caso del pollito Aquí está. es nuestro formador, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos jugar como con una variedad y que... Y que no sea todos los días lo mismo, porque los Exacto, chicos se cansan. exacto, correcto. Entonces aquí se puede agregar. Aquí otra opción que he traído son los choclitos. Ay, qué rico. Entre más colorido esté el plato, entonces nos va a llamar más la atención. Y bueno, cada chico pues tendrá sus preferencias, ¿no? Jennifer, muchísimas gracias por esto. Hemos tenido una mini clase de nutrición y una de las cosas que hemos conversado también tras cámara y que es importante antes de cerrar este espacio es eh, cuando yo veo un montón de cosas en redes sociales sobre nutrición. ¿Qué debo hacer? Porque hay muchas opciones que para niños, para enfermedades, para bajar de peso, una barbaridad. ¿A quién le hago caso? ¿Cuáles son los ítems o, digamos, las cosas que debo tomar en cuenta antes de seguir una dieta que he visto por algún lugar? Bueno, es importante que en el momento en el que nosotros veamos algún tipo de información, sea en redes, sea en la web como tal, porque existen blogs dedicados a la También. nutrición, lo importante es saber que esa información sea información que venga de una persona especialista en nutrición. Jennifer, muchísimas gracias por esta mini clase de nutrición que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre tu historia, la historia de tu familia y tu emprendimiento aquí en esta universidad. Jennifer Vivas nos recuerda que la nutrición no solo está en los libros, sino en cada plato que compartimos y en cada niño que aprende a alimentarse mejor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más historias que nos inspiran, nos enseñan y nos llenan de orgullo. Soy Cecilia Eros y nos vemos en el próximo episodio de Nuestra Gente.